Hoy es Jueves Santo y este Jueves Santo donde vamos sobre todo, a descubrir, a profundizar y asombrarnos ante los cuatro grandes regalos del corazón de Cristo, que es la Eucaristía, el sacerdocio, el amor fraterno y el gesto de Jesús de ponerse a lavar los pies de sus discípulos. Tenemos también, como todo este año, convocados por el Papa al Jubileo de Roma, a atravesar la Puerta Santa de San Pedro, tenemos como título de esta meditación, hoy es Jueves Santo, hoy meditamos que en el cenáculo con Jesús vivimos la esperanza, porque nuestra esperanza se llama Jesús. Nuestra esperanza se llama Jesús. En este sentido podemos decir que es en ese corazón de Cristo que nos amó hasta el extremo, donde descubrimos lo que significa el cenáculo. San Juan Pablo II decía que si queremos ser hombres y mujeres de Dios, tenemos que ir mucho al cenáculo, a vivir en esa intimidad con Jesucristo. Y que en esa intimidad con el Señor del cenáculo, pues llegaremos también a vivir ese salir del cenáculo a evangelizar. Como estamos viviendo en nuestra archidiócesis de Toledo, somos caminantes con Cristo para evangelizar, para salir al mundo a decirle cómo sabe el amor de Dios. Por eso en el cenáculo es donde descubrimos y donde somos verdaderamente con Jesús y vivimos con Jesús nuestra esperanza. Voy a hacer como tres momentos de esta meditación, con testimonios también aquí, que estamos en el Hospital Clínico de Toledo, estamos aquí en este hospital universitario, donde mirando a este Jesús tan hermoso, que fue una donación que hizo nuestro querido hermano Uceta, pues aquí en este lugar tan entrañable es donde vamos este año a grabar estas meditaciones, estos retiros en el entorno del Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. ¿Cómo empieza el texto? Yo os propongo que leáis el texto de Juan 13, que es donde aparece el lavatorio de los pies y donde aparece también el encuentro de Jesús con tres apóstoles y que hay como actitudes ante Jesús, que son Pedro, que es Judas y que es Juan. Tres personajes ante un Jesús en el cenáculo que es nuestra esperanza. No podemos vivir con esperanza si no estamos unidos a Jesucristo, que es nuestra esperanza. Por eso, la primera parte de esta meditación comienza así. Estoy leyendo el texto de Juan 13. Dice, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, los que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, cuando ya el diablo había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, y que de Dios salía y a Dios volvía, se levanta de la mesa, deja sus vestidos y tomando un lienzo se lo ciñó. Luego echó agua en la jofaina y se puso a lavar los pies de sus discípulos y secándolos con el lienzo con el que estaba ceñido. ¿Qué es lo que significa este texto? Primero, nos sorprende la solemnidad. San Juan es como muy solemne, incluso va a utilizar el estilo cuando veamos mañana Viernes Santo, que también cuando Jesús abre su costado en el Calvario, también refleja esa solemnidad. Aquel sábado era muy solemne, dice él. Pero fijaros que en el fondo lo primero que existe y lo primero que se habla aquí es que se narra esa idea, ¿no? Pero contrasta la introducción que hace San Juan con luego el desarrollo del discurso. Yo siempre pongo un ejemplo que es como muy sencillo. Imaginaros que escribo yo una novela, me gusta mucho escribir, y escribo una novela diciendo
aquel hombre que amaba apasionadamente a aquella mujer, que la quería con locura, que no sabía cómo amarla más, que estaba dispuesto a dar la vida por ella, que estaba a punto de entregarlo todo por aquel amor, que no quería perder aquel amor por nada del mundo, en un gesto de amor se levanta y le prepara un café. Y decís, pues menuda introducción, has hecho una introducción magnífica para luego. El amor extremo de Jesucristo es el lavatorio de los pies, que era un gesto precisamente que hacían y que se hacía el esclavo con el Señor. ¿Os acordáis todos de ese texto del Evangelio? Cuando llega el amo de fuera del trabajo del campo, no le dice muy bonito, no le dice el amo, venga, siéntate a mi mesa y comemos los dos, sino que el esclavo le dice el amo, espérate, lávame los pies y después cerrarás tú. Pero ahora haz conmigo ese gesto, que es un gesto realmente de servicio, de lavarme los pies. Claro, es verdad que Jesucristo nos ha lavado con su sangre, que es un poco lo que expresa el lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies que la Iglesia lee el Jueves Santo, esta tarde en la misa de Cena Domine, la Cena del Señor, no lee la institución de la Eucaristía, que la lee la Iglesia en la solemnidad del Corpus Christi, sino que lo que lee es este texto del lavatorio de los pies. ¿Por qué? Porque en el lavatorio de los pies está expresado el amor extremo de Jesucristo, que es la Eucaristía. El amor extremo de Jesucristo que nos viene a través de la Eucaristía y el perdón de los pecados, que son los sacerdotes los que están llamados y que los que se identifican con este sacramento, ministro de la Eucaristía, ministro del perdón. Y es también el extremo y el amor extremo de Jesús expresado en ese gesto del amor fraterno, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que aquí pone el amor de Jesús es como yo os he amado, es decir, dando la vida, entregando la vida. Jesús nos enseña la lógica del don para amar. ¿Cuál es la lógica del don? La persona que entrega su vida. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Y el lavatorio de los pies, ¿qué está expresando? La redención de Cristo. Detrás del gesto del lavatorio de los pies, que no comprende casi ningún apóstol, que Pedro identifica como si Jesús fuese un esclavo, porque él como judío lo identifica, pero no sabe que está detrás ese amor extremo, que es nuestra esperanza. Cristo no nos ha amado en bromas, como le decía al corazón de Jesús Ángela Foligno, esa monja italiana, contemporánea casi de San Francisco de Asís, y le dijo el Señor, yo no te he amado en bromas. El Jueves Santo expresa el amor extremo de Jesucristo, que no nos ha amado en bromas, sino que ha entregado la vida para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Por eso, la introducción que hemos leído de San Juan, que es tan solemne, contrasta con la realidad, porque la pregunta es, todo lo que ha dicho San Juan del amor extremo, de que iba al Padre, de que venía a Dios y a Dios volvía, al Padre volvía, todo eso es el amor extremo de Jesucristo, todo eso expresa lo que significa su amor hasta el último momento, eso expresa lo que significa, o verdaderamente podemos decir en este sentido, de que el amor extremo de Jesucristo es precisamente la Eucaristía y los regalos, el sacerdocio, el amor fraterno y el lavatorio de los pies, lo que nosotros estamos descubriendo en este Jueves Santo de la Esperanza, donde la Iglesia nos propone ser peregrinos de esperanza, peregrinar al cenáculo, peregrinar, abrir la puerta santa de Roma cuando estemos, o cuando atravesar, mejor dicho, esa puerta santa que abrió el Papa Francisco en torno de la Navidad, y que también nosotros como Archidiócesis de Toledo vamos a peregrinar precisamente a la puerta de San Pedro a celebrar la misa en el altar, la misa en rito hispano-mozárabe, y que vamos todos porque todos somos peregrinos de esperanza. Aparecen tres personajes en el cenáculo que manifiestan tres actitudes del corazón y cómo viven ellos en esa esperanza. Tres personajes. Primero, San Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. No viviremos nuestra vida con esperanza
mientras también cada uno de nosotros no ocupe el lugar y el puesto de ese discípulo a quien Jesús amaba. El discípulo a quien Jesús amaba es aquel que está enamorado de la Eucaristía. Dice que San Juan recostaba la cabeza sobre el pecho de Jesús y descubría los latidos de su amor en aquella tarde de Jueves Santo, donde el Señor nos regala su propio cuerpo y su propia sangre. ¿Qué hubiese sido de nosotros, de cada uno de nosotros? ¿Qué hubiese sido si Jesús en aquella tarde del Jueves Santo nos hubiese dicho: fijaros si os quiero de verdad y quiero que estéis con vosotros y que tengáis algún recuerdo mío, que os voy a dejar como recuerdo mi túnica? Voy a quitar la túnica, vean un trocito, y aquí dejo mi túnica para que os acordéis de mí. Pero eso no es la Eucaristía. Eucaristía celebrada, comulgada y adorada, que es el gran regalo, el gran don de Cristo en el cenáculo, unido indisolublemente a la vida sacerdotal, al sacerdocio. Por eso necesitamos santos sacerdotes, muchas vocaciones, para que nos den el cuerpo y la sangre de Cristo y nos den también el perdón de los pecados y los sacramentos y que sean pastores según su corazón. Pero ¿qué es lo que hace Jesús en aquella tarde del Jueves Santo? Pues fijaros, lo que hace Jesús es decir: os quiero tanto que me quedo yo con vosotros. Eso es la Eucaristía. Yo estaré siempre con vosotros hasta el final de los tiempos. Y desde donde sale el sol hasta el ocaso, allí estaré. No hay ni un instante en el mundo en que no se celebre cada día, en cada momento, en cada instante, la Eucaristía celebrada, comulgada y adorada. Y esto que lo intuye es el discípulo a quien Jesús amaba, que es Juan. ¿Que por qué va a aceptar Juan y va a ser el único que mañana, Viernes Santo, va a estar junto a la cruz? Todos huyen, ninguno le sigue, solo van a estar junto a la cruz María, nuestra Madre, Juan y la Magdalena. ¿Por qué está y puede soportar el escándalo de la cruz San Juan? Porque ama profundamente a Cristo y descansa su corazón en la Eucaristía, que es el corazón vivo de Cristo. Jesús no nos pudo amar más, nos ha amado hasta el extremo. Tomad y comed, este es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Por eso, fijaros que Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, ha sido muy duro cuando Jesús el lunes santo ha celebrado en Betania, de tal manera que ha juzgado con muchísima dureza a Judas. Cuando Judas pone en solfa a aquella mujer, porque la había lavado o la había limpiado, o la había con un perfume carísimo, un nardo carísimo, le había Jesús ungido los pies, y Judas sale durísimamente a juzgarla, ¿no? Y es más, le deja casi sin esperanza a aquella mujer, que era María de Betania, que está allí a los pies de Jesús. Y fijaros el comentario que hace Juan, que no tiene nada que ver con el Juan cuando en la Eucaristía se ha envuelto en el amor de Dios y moldeado por la Eucaristía. Es un hombre que tiene un corazón bueno y que siempre vive con esperanza. Porque allí, en Betania, va a decir, no le importaban nada a los pobres, a Judas, cuando dice, todo ese dinero que habéis gastado, podía habérselo dado a los pobres. Y dice el comentario de Juan, que es el que escribe el Evangelio, no le importaba nada a los pobres, era un ladrón y se llevaba todo lo que echaban. Eso dice el comentario que hace Juan, un comentario durísimo contra un discípulo y un apóstol hermano suyo. Sin embargo, cuando llega al cenáculo, transformado y cambiado por lo que ha visto y oído en la Eucaristía, en aquella tarde del Jueves Santo, Juan ya tiene otro corazón. No tiene los dos grandes pecados de los fariseos: juzgar, mira que juzgaba, y sobre todo la envidia. Ellos no tienen este corazón que juzga y que es envidioso. Lo que tienen es un corazón precisamente, ilimitadamente
o bueno quiere tener Juan para descubrir, escuchando el latido del corazón de Jesús, algo que es precioso en nuestra vida, ¿no? Y es que San Juan es el discípulo a quien Jesús amaba. Y aunque él no dice que es él, porque él sabe que todos estamos llamados a ser el discípulo a quien Jesús amaba, si somos moldeados por la Eucaristía, porque ahí vamos a descubrir que Jesucristo es nuestra esperanza. Una persona que vive la Eucaristía, que celebra la Eucaristía, que comulga, que vive el amor a la Eucaristía, que es un hombre, una mujer de cenáculo, que descubre la intimidad con el Señor, que participa en las horas santas, que tiene un profundo amor a la Eucaristía, vive la esperanza. Porque la esperanza se llama Jesús en la Eucaristía. La pregunta que yo os haría este Jueves Santo, hoy es Jueves Santo, estamos en el cenáculo con Jesús, que es nuestra esperanza. Esta es la meditación que estoy dando con estos testimonios de hermanos nuestros que también van a hablar de esta vivencia. Pero mi pregunta es, ¿en qué me parezco a Juan? ¿Cuáles realmente mis actitudes ante el Señor en el cenáculo? ¿Intento vivirlas como las vive Juan? ¿Soy de los que lo vivo todo recostando la cabeza sobre el pecho de Jesús en la Eucaristía, que es mi descanso? Solo el corazón humano descansa en el corazón de Cristo. Nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Solo descansamos en el corazón de Cristo. Él es nuestro descanso, por tanto, nuestra esperanza. El segundo personaje de este Jueves Santo es Judas. Judas que va a traicionar a Jesús. Y yo estoy segurísimo que el gran sufrimiento del corazón de Jesús es Judas, porque ha perdido la esperanza. Y de hecho se ha desesperanzado totalmente. ¿Por qué ha perdido Judas la esperanza? ¿Por qué es un hombre sin esperanza? Se ha ido alejando de Dios. Probablemente él, que estaba cerca de Jesús, se ha ido poco a poco decepcionando de Cristo. Quizás también ha dejado ya de orar, ya no va tanto a la oración, y ha empezado a tontear con los grandes poderes fácticos de aquellos momentos. Los poderes sociales, políticos, el Sanedrín. ¿Vosotros creéis que Jesús no se había dado cuenta de que ya Judas no estaba en los más momentos importantes, de que contaba demasiado el dinero, de que estaba demasiado apegado a muchas cosas, de que ya no era un hombre sencillo y transparente como cuando le eligió el Señor en aquella noche memorable en que Jesús pasó toda la noche y eligió a los que quiso? Y estos son los nombres. Y aparece Judas. El Señor lo ha elegido por su nombre. La vocación siempre es que Dios nos llama por nuestro nombre, la vocación sacerdotal, pero también la vocación a la vida consagrada y la vocación a la vida matrimonial y laical. También Dios nos llama por nuestro nombre. En ese sentido, el lema del último congreso vocacional que hemos tenido en la Conferencia Episcopal ha sido preciosa. ¿Para quién soy yo? ¿Para quién soy? Esa es la pregunta más importante de nuestra vida. Y todos tenemos que descubrir que nuestra referencia es Jesús. Jesús como pastor, vivido en el sacerdocio, seguimiento de Jesús, pobre, casto y obediente, vivido en la vida consagrada, o Jesús alfa y omega, principio y fin, vivido en la vida laical, que tiene como llamada a transformar el mundo según el corazón de Dios, sabiendo, como dice el Papa Francisco, que otro mundo es posible y que no nos gusta este mundo tan lleno de guerras, de conflictos, de sufrimientos, porque se visita muy poco el cenáculo y quizás como Judas visitamos demasiado los poderes, el dinero, el prestigio y no nos importa nada, nadie, o no nos importa a nadie nada. Tenemos ese corazón que no es capaz de acoger el amor de Dios. Judas ha tenido también otro gran pecado, y es que ha seguido a Jesús de lejos. Lo dice el Evangelio. Una vez que ha empezado, seguían los apóstoles a Jesús de lejos. Mira, a Jesús no se le puede seguir de lejos. Hay que seguirle muy de cerca. Hay que seguirle casi pisándole los talones. Hay que dejarse mirar por él.
Esta es la diferencia entre Pedro y Judas, que vamos a ver después. Pedro se deja mirar y dice que entonces, ante aquella mirada de Jesús, salió fuera y lloró amargamente. Pero llora su pecado y recordó lo que le había dicho el Señor: antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. ¿Cuál es el otro fallo que tiene Judas? Pues que le falta esperanza para pensar que su vida desde Dios siempre tiene solución. Las personas que se desesperan o que pierden la esperanza es porque piensan que su vida ya no tiene solución. Claro que nuestra vida tiene solución siempre. Desde Dios siempre tiene solución. He citado últimamente lo que me ha vuelto a impresionar, leer el libro de Bernanos, Diario de un cura rural, donde al final de su vida este cura enfermo con una enfermedad terminal, llega a él y se plantea: en estos momentos de mi vida, repasando mi vida, lo que ha sido, pues descubro muchas debilidades, muchos fallos, muchos pecados. Lo más fácil del mundo sería odiarme, pero es lo único que no he aprendido nunca de Jesús. En su misericordia y en la esperanza he aprendido a mirarme con ojos de misericordia. Esto es lo que se respira en la atmósfera del cenáculo: mirarse con ojos de misericordia, mirarse con la ternura del Señor, mirarse con aquel que tiene abierto el corazón. Y por eso Judas también comete ese gran error. En vez de mirar al Señor, se mira a sí mismo. Y qué poco le ha valido la satisfacción de las 30 monedas que tenía de plata en sus manos. Las tiró enseguida. ¿Cuántas veces en nuestra vida buscamos y anhelamos algo y cuando lo tenemos vemos que es decepcionante? Lo tenemos que tirar, no valía la pena. Tantos deseos de riquezas, de placer, de tener, no vale la pena. Hemos sido engañados. Y eso es lo que... Pero en vez de sentirse engañado Judas y volver al Señor, que es el amor de los amores, no vuelve, recorre otro camino. No recorre el camino de la esperanza, no recorre el camino que lleva a la misericordia de Dios, no recorre el camino de la Eucaristía, el camino del perdón. Por eso es verdad que cuando sale Judas, dice Juan, era de noche. ¿Qué significará de noche? Lo dice el texto del Evangelio. Era de noche. Pues significa algo tan sencillo como que cuando nos alejamos de la Eucaristía, nos alejamos del cenáculo, nos alejamos del amor de Dios, anochece en nuestro corazón. Es de noche. No podemos nunca alejarnos del cenáculo, del amor de Cristo en la Eucaristía, del amor del Señor que nos llama, que nos ama. Y si salimos del cenáculo es para volver a Él. Salimos, evangelizamos como en Pentecostés la Iglesia, sale caminando juntos con Cristo, como decimos en nuestro sínodo diocesano, pero si salimos es para volver transformados, porque hemos evangelizado y hemos dicho al mundo cómo sabe el amor de Dios. Y termino. El último personaje es Pedro. La figura de Pedro es una figura colosal. Cuando he leído 3 o 4 libros de San Pedro que siempre me han ayudado mucho, por ejemplo, me ayudó mucho Simón Pedro de Chevrot, un obispo francés, me hizo mucho bien. Cardenal Martín escribió un libro precioso, esperando a Juan Pablo II, esperando a Pedro en Milán, cuando hizo el Papa la visita a Milán, a la archidiócesis de Milán, y entonces era el cardenal de Milán. Muy bonito porque prepara con un texto. Y luego hay el cardenal Vanois también escribió un libro, unos ejercicios espirituales que dio a todos los directores del apostolado de la oración, titulado Pedro y Pablo. Esos 3 libros me han hecho mucho bien sobre la figura de Pedro. Hay también un autor actual que es muy amigo, tengo la suerte, bueno, por lo menos he tenido por lo menos un cuantos contactos con él, Lepori, que es el general actual de los cistercienses. Lepori, un hombre muy interesante que tiene escrito un libro también precioso en la editorial Encuentro sobre la figura de Pedro. Un comentario bellísimo a Pedro, ¿no? Simón Pedro. Simón Pedro es un hombre que tiene que integrar en su vida la debilidad, tiene que saber aceptar los golpes de la vida y no los acepta.
Le preguntaban a un arzobispo muy importante, ¿cuál es la figura que usted más se ha sentido identificado en su vida? Y dice, yo con el boxeador. ¿Por qué? Porque he aprendido a encajar bien los golpes. Porque los golpes de la vida los vamos a tener todos. Pedro no ha sabido encajar bien los golpes, hasta que no llega el momento en que descubre que tiene que enamorarse de Cristo crucificado, necedad para los judíos, escándalo para los griegos. Tiene que enamorarse de un crucificado, porque él como judío le escandaliza un Cristo débil, un Dios que muere crucificado, que muere olvidado. Eso no lo puede digerir él. Por eso lo más importante de la vida, sabiendo que todos vamos a tener golpes, que a todos nos van a golpear la vida, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, el fracaso, es saber encajar los golpes. Decía este arzobispo, muy conocido y muy querido, y ha aprendido a encajar bien los golpes de la vida. Pedro, ¿por qué no encaja bien los golpes? Porque tiene una cierta soberbia. Todos me vais a negar. Y dice Pedro, yo no. Pero Pedro, yo no, que yo te voy a negar yo. Que te nieguen estos Tomás y el otro y Juan y tal, pero yo te voy a negar, yo no te voy a negar nunca. Pedro, no seas un bocaza, que yo no te voy a negar. Y cuando canta el gallo, le niega ante la primera, que eran unas mujeres que estaban allí, y cuando le dicen, oye, si tú se ve que eres Galileo, que no conozco a ese hombre. Yo nunca he estado con ellos. El pecado de Pedro es, por una parte, es un pecado contra el Señor, pero sobre todo contra la Iglesia. Es un pecado. El Señor que le había elegido precisamente para ser la cabeza, la roca donde la Iglesia, que es Cristo, pero Él, como confirma a mis hermanos en la fe, porque es el único que ha dicho, ¿quién es Jesús? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y Pedro se adelante, tú eres el Hijo de Dios vivo. Y le dice Jesús a Pedro, exactamente, tú eres Pedro y sobre esta piedra dirigirá mi iglesia, porque eso es lo que hace el Papa. El Papa nunca nos puede engañar en quién es Jesús, en la fe, nunca, al contrario, nos está transmitiendo siempre las verdades de la fe. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Pero fijaros que en este sentido Pedro es un poco bocaza. Es verdad que ha respondido bien, pero luego enseguida, cuando se aparta un poco, le va a decir al Señor, tú no vas a subir a Jerusalén porque te van a matar. Y le dice el Señor a Pedro, fijaros, antes que le ha confirmado, le ha dicho que era lo más grande que existía, Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le ha dado el mandato más importante a los apóstoles, pero es curioso porque después le va a decir, vete de aquí, Satanás, que tú piensas como los hombres y no piensas como Dios. Cuando está subiendo a Jerusalén y ve que Pedro no acepta el escándalo de la cruz. Segundo punto de Pedro, Pedro no es capaz de digerir la cruz. Los que tienen un corazón como Pedro, y por eso cuando Jesús se pone a sus pies, él no lo entiende. ¿Lavarme tú a mí los pies? Que no. Y le dice a Jesús, pues como no te laves los pies, no tienes cuenta conmigo. Entonces Pedro, que quiere con locura a Jesús, le quiere con locura. Y ha dado la vida por él, y lo va a dar. Le va a decir, Señor, no solo los pies, sino lávame todo, vamos. Y le va a decir Jesús algo precioso que para nosotros en este Jueves Santo es una maravilla. Si queremos vivir en el cenáculo con Jesucristo, Eucaristía con Jesucristo, sacerdote con Jesucristo, que nos habla del amor fraterno, con Jesucristo que nos invita a ser siervo y ponerse a los pies de la humanidad, le va a decir Jesús a Pedro algo precioso, le va a decir. Y es esto. Solamente seremos y serviremos y solamente seremos maestro si tenemos y lo hacemos desde el servicio humilde a todos. Vosotros me decís maestro y señor y lo decís bien y lo soy, pero lo soy sirviendo de rodillas a los pies de la humanidad. Me decía a mí una vez un sacerdote que solo podemos servir a la humanidad de rodillas. Solo podemos servir a esos hijos difíciles que tenemos o a esas personas de rodillas. Solo podemos servir a los demás y de rodillas. Aprender a arrodillarse en el sentido de ese gesto de humildad, de ponerse como hace Jesús a los pies de sus apóstoles pecadores, con sus egoísmos, con sus cadaunadas,
con tantas y tantas realidades que nos parecen. Sin embargo, el Señor se pone de rodillas delante de ellos y le lava los pies. Y le va a decir que en la Iglesia el más maestro es el que más sirve. Y el que más esté al servicio de los demás es el que más ha encontrado el camino de la evangelización. Y el que más es capaz de amar hasta el extremo es el que más nos enseña algo tan precioso en nuestra propia vida como es el amor extremo. Jesús nos viene a decir que si es Maestro y Señor es porque se pone a los pies de la humanidad, de los pecadores, y le lava los pies con su sangre. Ese gesto de lavatorio de los pies, por eso se ciñe, se quita el manto, que eso nos recuerda a Filipenses 2 cuando dice que se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Pues eso hace Jesús en la última cena. Hoy es Jueves Santos, hoy es día de cenáculo. En la misa de la Encena Domine de la Cena del Señor recordaremos los 4 grandes regalos del corazón de Jesús: Eucaristía, sacerdocio, amor fraterno, lavatorio de los pies. Hoy es un día para vivir con Jesús, que es nuestra esperanza. En esta capilla del Hospital Universitario de Toledo y en este Jueves Santo, donde, como nos ha recordado don Francisco, lo importante que es servir y, sobre todo, vivir de la Eucaristía. En esta capilla, por la mañana a las 7:30 y a las 7 de la tarde, es decir, tenemos 2 Eucaristías todos los días. Especialmente en esa primera Eucaristía viene mucho personal sanitario que vienen a trabajar y para ellos es muy importante la Eucaristía. Necesitan al Señor, necesitan su fuerza. Y por este motivo nos damos cuenta de que es muy importante el testimonio del personal sanitario. Ahora nos va a dar su testimonio un médico que ha estado muchos años trabajando en este hospital, hace poco que se ha jubilado, está casado, con hijos, y su vida siempre ha sido fundamental la presencia de Jesucristo y la presencia de la Eucaristía. Yo he sido testigo de ello cuando estábamos en el Hospital Virgen de la Salud y ahora también en este hospital. Por eso agradezco la presencia de su testimonio de Fernando Viejo, que ha sido médico internista y que además pertenece a la Pastoral de la Salud, donde nos ayuda con su testimonio, con su sabiduría, con su experiencia, a vivir lo que significa este amor que hoy vivimos en este Jueves Santo. Pues muchas gracias a don Jesús por la invitación y por su presentación tan amable. Como ha dicho, yo estoy casado, tengo 3 hijos que están también casados y 6 nietos, además de uno en espera. Vocacionalmente, pues yo fue prácticamente hasta el último año antes de empezar la carrera que llamábamos entonces, cuando no me decidí por la medicina, aunque mi padre era médico, ¿no? Me gustaba mucho la arquitectura, pero finalmente me atrajo mucho más la atención el mundo del enfermo y el trabajo que se podía hacer con ellos, ¿no? Entonces, he dedicado toda mi vida profesional, 45 años de vida profesional en contacto con los enfermos, lo que llamamos la medicina clínica. Siempre he sido médico de hospital. Yo estudié en Madrid, en la Universidad Complutense. Allí conocí a quien sería mi esposa, también compañera de facultad, con lo cual hemos compartido pues, muchos temas médicos, ¿no? Y desde de los primeros años de lo que ahora se llama el grado, entonces llamábamos la carrera universitaria, pues disfruté del estudio de las asignaturas y de las materias sobre las que iba a discurrir pues, mi vida profesional, ¿no? Me especialicé en medicina interna, hice el MIR, tuve la suerte de hacerlo en el hospital donde había hecho mis años clínicos y bueno, pues elegí la especialidad que me gustaba en el hospital que quería, ¿no? Realmente es una suerte, ¿no? Pero, bueno, pues te das cuenta durante esos años de formación
en un gran hospital dotado de prácticamente todas las especialidades, que en aquel momento sentía más interés pues, por las enfermedades que por los enfermos, ¿no? Y no por el estudio de las enfermedades, ¿no? Y no comprendía bien el aforismo que bueno, pues se ha atribuido a diversos autores, de que no hay enfermedades sino enfermos, ¿no? Y eso creo que nos pasa a muchos médicos durante nuestros primeros años, en los que estamos muy deslumbrados por los avances científicos y los éxitos que conllevan, que parece que van a solucionar todo, ¿no? Terminé la especialidad, en aquel momento era muy difícil conseguir plaza hospitalaria, hice una incursión en el departamento médico de una empresa farmacéutica multinacional, bueno, llevando ensayos clínicos, y bueno, pues yo en todo momento sentí la añoranza del contacto con el enfermo, que me hizo volver a la asistencia clínica, al encuentro con el enfermo, ¿no? El paso por un centro de enfermos de crónicos y con discapacidad me llevó a un cambio radical en mi manera de comprender las cosas, ¿no? Descubrí la importancia de la persona que sufre, de todo el sufrimiento que hay en los enfermos, especialmente los enfermos crónicos, los enfermos con poca esperanza de vida, ¿no? Y bueno, pues eso sería un poco contestar también la pregunta esa de decir el para quién soy, ¿no? Eso me llevó a enfocar de nuevo la esencia de la medicina, ¿no? La esencia de la medicina es una relación de médico-enfermo que lleva a una profunda confianza. Si no hay esa confianza, esa relación está rota, ¿no? Y esa confianza tiene que ser así por encima de cualquier otra consideración, ¿no? Si pensemos que si se nos estropea el coche, pues se lo llevamos a un mecánico que nos guste y en el que tengamos confianza. Si no, no se lo llevamos, está muy claro, ¿no? Y esa relación de confianza en el encuentro con otro, que es un otro que sufre, ¿no? Y eso que se ha llamado luego medicina centrada en el paciente, hablando de la rehumanización de la medicina, y que tengamos muy claro que si no contamos con el paciente en todo momento, no deja de ser un conjunto de buenas intenciones, ¿no? Hay que conocer la enfermedad crónica con sus fases, ¿no? de negación, de ira, de rebeldía, etcétera, hasta lo que es la aceptación, especialmente la enfermedad que pone a uno ante la muerte, ¿no? A veces te encuentras que hay lecturas fuera de la medicina que te enseñan mucho más que textos médicos, ¿no? A mí me enseñó mucho sobre la manera del enfermar, la montaña mágica de Thomas Mann, ¿no? que bueno, pues trata sobre estos enfermos cuando la tuberculosis no tenían tratamiento, que se les metía en unos centros especiales y que vivían todo era alrededor de su enfermedad, ¿no? El paciente crónico, que especialmente si ve la cercanía de la muerte, lo vive todo desde ese nuevo centro, ¿no? Estuve luego en un pequeño hospital general aquí en Toledo, que me permitió seguir avanzando en esa relación médico-paciente y me permitió también hacer mi tesis doctoral, que supuso un gran sacrificio familiar, porque la verdad es que te tiras mucho tiempo encerrado, ¿no? Cuando he tenido residentes a mi cargo, una de las cosas que me he empeñado en transmitirles es que tienen que darse cuenta de que nuestros enfermos nos importan, ¿eh? No somos una máquina que expende un tratamiento simplemente. No son fríos números que ocupan una cama, no se les puede llamar por el número de cama. Sufren y padecen y con ellos sufren sus familias, y los que cuidamos de ellos nos alegramos profundamente cuando van bien y nos duele, nos pesa cuando su evolución no es buena, ¿no? Y eso no quiere decir que no haya que mantenerse al día, pero vamos, de manera esforzada y diaria, ¿no? De manera diaria, continuada y permanente. Si no nos mantenemos al día, si no mantenemos un buen nivel científico, realmente estamos engañándolos. No olvidemos, por otra parte, que el médico pone lo indicado con el consentimiento del paciente, de manera que la información es absolutamente esencial, una información verdadera, que los enfermos hay que hacerlo con un lenguaje comprensible para ellos, pero realmente hay que hacer ese esfuerzo, si no todo el tema del consentimiento informado es una auténtica falsa. Yo sé que la mayoría de los médicos, especialmente cuando somos jóvenes, preferimos la medicina de los grandes éxitos, de los trasplantes, de nuestras UCI, donde se superan a veces casos
casos tremendos que parecían imposibles de solucionar, nuevos fármacos que modifican radicalmente el tratamiento de muchas enfermedades, ¿no? Y el pronóstico. Y todo esto es magnífico. Pero como decía un gran internista y bioeticista norteamericano, la relación sanitaria requiere que restauremos la salud siempre que sea posible, pero que cuando no lo sea, seamos capaces de ayudar a aceptar la discapacidad y la cercanía de la muerte, tanto en el paciente como en sus familiares. De ahí el cuidado integral físico, psíquico, social y espiritual, especialmente de aquellos enfermos cuyo final de vida se aproxima, que es un derecho del enfermo irrenunciable y que nunca se nos debería olvidar a los médicos. Así que como aunque haya enfermos incurables, que desgraciadamente muchas cosas no se curan, no existen enfermos incuidables. Los capellanes de los hospitales, como don Jesús, son un pilar insustituible para el consuelo de muchos enfermos, especialmente, aunque no solo, en las etapas finales de la vida. No pocas veces podemos comprobar cómo tras hablar con ellos, los pacientes, y recibir los sacramentos, renuevan su esperanza y necesitan bastantes menos fármacos de lo que necesitaban antes. Hay que agradecer a nuestras administraciones que lo sigan manteniendo. Ellos, nuestros capellanes, comunican especialmente un Jesús que siempre es nuestra esperanza.